La cultura Lima se caracteriza porque sus asentamientos están edificados a base de adobitos de forma paralelepípeda. Estos adobitos pequeños se encuentran dispuestos conformando las paredes, dispuestos en posición vertical, por eso se le llama la técnica del librero, y tiene pues una finalidad antisísmica, ¿no? Justamente la disposición de estos materiales constructivos en las paredes cumplen esta función, ya que ante algún movimiento sísmico tienden a plegarse o replegarse de tal manera que no llegan a colapsar, ¿no? De igual manera, los muros están pintados de color amarillo principalmente, y el interior de estos centros ceremoniales se desarrollaban múltiples actividades, ¿no? Se han identificado, por ejemplo, en la Huaca Puyana, sacrificios humanos, de igual manera en la Huaca San Marcos, y su población se dedicaba principalmente a la agricultura y a la pesca, pero también a la ganadería, a la actividad comercial y a otras actividades económicas. Hablar de la cultura Lima y publicar este trabajo en esta serie de minilibros nos va a acercar a conocer más a esta sociedad. Como dije al comienzo, una sociedad tan poco conocida por la población limeña, pero que esperamos que al leer estas páginas podamos tener un acercamiento y conocer más, profundizar y poder llegar a comprender el desarrollo de esta sociedad que se desarrolló acá donde nosotros vivimos entre los años 200 antes de Cristo y 700 u 800 después de Cristo, es decir, ha tenido casi 1000 años de desarrollo cultural. Bien, nuevamente agradecer por la oportunidad y quedo atento si hubiera alguna inquietud. Gracias. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Es un espacio, es importante también para nosotros. De esta manera difundimos el conocimiento, la investigación que cada uno de nosotros ha elaborado. Quiero agradecer al Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima por el tremendo trabajo que ha hecho para sacar toda esta serie de libros, varios, en verdad. Nosotros los investigadores tenemos la tarea más fácil, que es escribir. Ellos, sin embargo, con todo el equipo, tienen que corregir, diagramar, editar, y ese trabajo se lo han llevado todos ellos. Gracias a Sandra Covarrubias, a Richard Chu y todo su equipo por este trabajo loable y que continúe. Bueno, hablar de Santa Beatriz, este es el libro que voy a presentar hoy día, el primer espacio urbano e innovador de Lima. Curioso porque nosotros estamos en una parte de lo que fue la chacra correspondiente a Santa Beatriz. Y además, en el auditorio del autor que vivió en Santa Beatriz. Entonces, nos constituimos en un espacio netamente propio de Santa Beatriz. A lo largo de mis investigaciones, que me ocupo sobre el ensanche de la ciudad, es decir, el crecimiento de la ciudad fuera de las murallas, me he encontrado con mucha información sobre Santa Beatriz, ya sea desde el reglamento, desde los trazos urbanos de las grandes avenidas, empezando por la avenida La Magdalena, hoy conocido como la avenida Brasil, que se fueron formando en edificaciones religiosas, educativas, culturales, hasta fábricas, pero fueron hechas de manera independiente, no desde un proceso de reglamentación o de lo que conocemos como la urbanización. Y eso es lo que conocemos de Santa Beatriz, ¿no? Lo primero que conocer que es la primera urbanización. Sin embargo, que la primera urbanización que se funda en 1921, pero la historia de Santa Beatriz data mucho más atrás. Y este libro tiene 6 capítulos. Es interesante que en Santa Beatriz los esclavos no tienen esta idea que nosotros tenemos, que son maltratados, no, había que cuidarlos,
porque mientras más mano de obra hay mayor producción. Entonces se cuidaba mucho a los enfermos, y no había mucho maltrato. Eso es algo bien interesante. Pero yo me quiero centrar después, cuando se expulsa a la Compañía de Jesús, se forma la Junta de Temporalidades para vender todas las propiedades de los jesuitas. Luego de la Junta de Temporalidades vende al contado. La mayoría de las propiedades lo hacen por partes, al crédito. Sin embargo, la mayor venta que se hace de todas las propiedades de los jesuitas es precisamente Santa Margarita, se hace al contado. La figura de Manuel Ignacio Vivanco, que al ser un militar caudillista, golpista, por el lado político, porque siempre está queriendo detentar el poder, y varias veces es deportado. Se va a Chile, va a Bolivia, a Ecuador, y en sus momentos de deportación lo que hace es que se dedica a la agricultura. Él se casa con una mujer de una familia arequipeña. ¿De dónde viene el interés por la agricultura? Cuando él regresa, varias veces que regresa al país, él quiere formar una escuela práctica, una escuela teórica y práctica de la agricultura, para que a través de la nueva ciencia, es decir, el uso de la química, se mejore la agricultura. Es que él insistió una y otra vez con distintos presidentes, más de 25 años, no se cansó de presentar este proyecto, hasta que se da. Y los grandes proyectos pasan. Nosotros seguramente tenemos muchos proyectos de gran envergadura, y cuando no se da una vez, a veces solemos desanimarnos. Pero Vivanco no se desanimó. Y entonces se encontró con el político que decidió tomar el proyecto. Porque si el político te sube el dedo o te baja el dedo, no se hacen las grandes ideas. Y eso también es de resaltar de Vivanco. Pero para eso se necesita el papel de un técnico que sepa hacerlo, porque el político no lo va a hacer, el visionario no lo va a hacer, se necesita de un técnico. Y entonces trae a Luis Talar y Carlos, que es un ingeniero agrónomo que viene de Italia, previa experiencia en Chile, donde se conoce con Vivanco, y entonces él viene y recorre todo el país. Es una figura bastante, diría, olvidada, porque en los estudios de la agronomía o de la ciencia no se le menciona. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Bueno, para comenzar quisiera decir que hace un año, encontrándome en esta feria, visitaba el stand de la Municipalidad de Lima y viendo los últimos títulos de Unilibros, me encuentro con mi colega y amigo Richard Chube. Entonces le sugerí que por qué no se consideraba la posibilidad de que una figura tan importante en la cultura nacional y que ha dado tantos aportes a la historia de Lima, no tenía también un espacio en esta colección. A él le interesó la propuesta y es así como a fines del mes de diciembre pude presentar el proyecto a la municipalidad, que fue aprobado, el proyecto para este monolibro. Quisiera decir algo adicional, y es que Porras ya previamente había una biografía sobre él, también de carácter divulgativo como esta, pero se trataba de un libro que se publicó en los años 60, ya hace casi 60 años, escrita por el diplomático René Hooper. René Hooper fue auxiliar de cátedra, fue discípulo de Raúl Porras, pero se trata de un libro que ya después no tuvo revisiones. El monolibro que ahora se presenta lo escribí a finales del verano, y a lo largo de 7 capítulos, desarrollo todo lo que es el tránsito vital de Raúl Porras. Comienzo en un primer capítulo hablando de sus ancestros, para luego hablar de su formación escolar, universitaria, la generación de la que fue miembro, la brillante generación del centenario, y luego ir repasando las diferentes facetas en las que sobresalió: la educación, el periodismo cultural, la investigación histórica y su actividad diplomática y también en la política.
Esta visión integradora es muy importante tenerla en cuenta hoy día, es muy importante considerarla y que llegue a nuestra juventud. Por eso me llena de ilusión que este monolibro pueda ser leído por profesores y alumnos de secundaria. No solamente para conocer más acerca de este notable maestro y sus aportaciones al país, sino también para que este libro motive la lectura de sus obras. Finalmente quería expresar una serie de agradecimientos a quienes han hecho posible la publicación de este libro desde la Municipalidad de Lima. A Richard Chue, responsable del Fondo Editorial, por su asesoría y apoyo a lo largo de todo el proceso de edición. A Sandro Covarrubia, responsable de Biblioteca y Archivo Histórico. A Claudia Rivero, por la revisión del manuscrito y la corrección de estilo. Y a Lilian Chevalier, a quien se debe el cuidado final de edición y por haberme orientado en aspectos administrativos. Al Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representada por su director, el embajador Luis Mendívil Canales, además por la contribución que dieron al libro con la sesión de fotografías que ilustran el volumen. Realmente el libro está bellamente editado. Asimismo agradezco al doctor Manuel Burga, que es rector de la Universidad de San Marcos, por su interesante y generoso prólogo. Tuve la suerte de ser alumno de Manuel Burga en el último año de la carrera de la especialidad de Historia de San Marcos. Y finalmente a mi esposa Galia, a quien le agradezco por su sensible escucha cuando le leía fragmentos del libro mientras lo escribía y por sus sugerentes observaciones. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Bueno, aquí estamos por fin para presentar este libro que busca ser un testimonio de gratitud a los bomberos de Lima. En realidad, este libro no es tanto una ciencia histórica como un motivo del corazón. Yo lo señalo en el prólogo, que yo conocí a los bomberos gracias a una persona con la que tuve el privilegio de trabajar unos 30 años, Jackie Daza. Jackie se nos fue hace ya unos años, pero por ella aprendí yo a querer, respetar, conocer y sentir que la ciudad tenía una enorme deuda, un compromiso de día a día con los bomberos. Y entonces así fue como Lucho Valdivia, el esposo de Jackie, también muy amigos cercanos siempre, nos reunimos con Cecilia Margarita, también compañera de toda la vida de trabajo, y nos acercamos a Richard Chue, que es de verdad el coautor. El coautor porque si no hay una persona que esté detrás soportando mi impaciencia, mi exquisitez y todas las cosas que yo quería poner en este libro, esto hubiera sido imposible. Pero además de eso, yo quiero agradecer a Heriberto Díaz, que está aquí, él es el comandante general de la compañía de bomberos Salvador Lima 10, que el año pasado cumplió 150 años de vida. Entonces, ser bombero es una devoción, una vocación, un privilegio que yo no tengo ni tendré, ¿no? Entonces, por eso es que los admiro de manera especial. Acá hemos puesto un código QR que permite acceder a un libro fundacional de la propia, digamos, de la propia bomba, como dicen ellos, de la compañía, porque ellos se han mantenido archivo, documentos, museo, sentimiento de pertenencia, orgullo y pasión por lo que hacen. Entonces mi participación ha sido solamente juntar algunos elementos, trabajar estrechamente con Cecilia Carraguirre, recurrir a Lucho Valdivia constantemente y además quiero agradecer al brigadier César Suito porque él tuvo la generosidad de ser parte de este proyecto cuando él era el jefe de la compañía, pero sobre todo agradecerte a Heriberto por esa humildad de saber que si bien tu nombre no es el que
nos orientó en un primer momento. Estás aquí como representante de tu bomba, como la persona que da la cara por esos cientos de bomberos, hombres y mujeres, y por ese servicio de 150 años que la ciudad ha recibido y que nosotros respondemos silenciosamente, muchas veces de manera mezquina, y en realidad esto es un homenaje a todos. Gracias. Muy bonito mensaje. Hija de bombera, madre de bombera y con un yerno bombero también. Me falta solamente el caso, pero lo digo aquí en el corazón. Muy bonita presentación, Ceci. Y efectivamente mi agradecimiento a los bomberos. Muy buenas tardes con todos. A mí me tocó presentar este libro del Mirador de Ingunza, que lamentablemente solo cuenta con la carátula de momento, porque no se ha terminado de imprimir. Pero sé que es un libro muy interesante, porque he leído el borrador. Fue hecho por Manuel Augusto de Ingunza Simonetti, un primo lejano mío, que realmente dedicó mucho de su vida a recolectar la información que aquí se puede observar en este libro. Cuando esté a la venta, me dice que mañana va a estar completo. Y por supuesto quiero agradecerle a su hijo Pedro, que no está acá, y también a su nieto Esteban, que fue quien hizo la contraportada, según Pedro. Muchos me preguntan dónde queda el Mirador de Ingunza. Yo creo que la mayoría saben que es una parte indisoluble con la Plaza de Hacho. Estaban vecinos el uno al otro, inclusive en un momento llegaron a estar sin una separación física entre ellos, ¿no? En su época, cuando se construyó en el año 1858, papel republicano, es decir, no tiene nada que ver con el rey Amat y con la Torrecholi, que es una leyenda muy mencionada, que sin embargo lo ha marketeado mucho al mirador. Se llegó a hacer un plano que era totalmente distinto a lo que terminó siendo la construcción. El arquitecto que lo hizo, un francés, Paul Charon, tuvo un juicio muy largo con el dueño, con el de pasado, que lo mandó construir, inspirado en los minaretes árabes. Y en esa época vino a ser la edificación más alta de piso hacia arriba, porque claro, están las torres de las iglesias, muchos estarán pensando en eso, pero las torres de las iglesias pues tienen la base que es la iglesia, ¿no? Esta era desde el piso hasta arriba y todo el mundo estaba con la observación de que se iba a caer. Total que ha sobrevivido curiosamente hasta nuestros días, y la casa quinta que estaba alrededor en el terremoto del 40 se vino abajo. Sin embargo el mirador sigue ahí, terco y caprichoso, imperturbable. No puedo decir mucho del libro porque solamente me han dado ahora la carátula y la imprenta lamentablemente no ha cumplido con entregar el relleno, que es lo más importante, digámoslo así. Pero felicito la iniciativa de la municipalidad de hacer estos pequeños libros que despachan cultura a granel y que de alguna manera son accesibles para todos, porque no son libros caros. Sería muy interesante que cualquier monumento que haya sido declarado patrimonio tuviese un pequeño libro que explicara su origen y cómo se ha ido desarrollando conforme han ido pasando los años. Porque nuestra vida antigua tiene muchísimo patrimonio y muchísima historia. Muchísimas gracias a todos por asistir, y creo que Alicia nos va a explicar a dónde se van a vender los libros. ¿Sí? Muchas gracias. Para ya el cierre del programa, tenemos acá al representante de la Gerencia de Cultura, él es el representante de la Municipalidad de Lima, él es el regidor Gustavo Bayón, que va a dar unas palabras en representación del alcalde Rafael López Aliaga. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestros y doctores y doctoras. Mi amiga Cecilia Bácula, doctora Elizabeth, conozco su libro El tren de la provincia, un libro delicioso que todo peruano debe leer. Y bueno, ha sido una exposición excelente y sucinta de estos 5 libros tan limeños y peruanos, la cultura Lima. Por ahí escuchando pero debe haber gente que tiene acá genes de la cultura Lima, por supuesto.
porque todos estamos acá. Yo tengo 38% de sangre inca como buen arequipeño. Interesantísimo también lo de Santa Beatriz. Yo he visto, o sea, siempre he seguido mucho al presidente Balta. Mi cuñado era bisnieto del presidente Balta y mis sobrinas, Balta Bayón, heredaron las pinturas del presidente y de la esposa. He hecho que donen el de la esposa a la municipalidad para que lo restauren en la pinacoteca. Habló de Vivanco, también soy amigo de la familia. Todos los políticos de esa época, muchos eran casados con damas arequipeñas y cada uno estaba en diferente sección de la política peruana. Castilla con la de Canseco, Vivanco, no me acuerdo ahorita el apellido de la esposa, bueno, así ha sido. Interesantísimo también el tema de los bomberos, el agradecimiento. Por supuesto, Raúl Porras Larrañaga, pues todos tenemos que saber más de él. Y el tema del Mirador de Ingunza, le tomé más y más curiosidad cuando hace poco más de un año presentamos el libro de Juan de Dios Ingunza, el pintor, hermano de, perdón, tu tatarabuelo es, Juan Esteban, Francisco Esteban es hermano del pintor, es el jurista que es el que hace construir el mirador, y efectivamente ahí mismo me puse a investigar en esta oportunidad cómo le hacen los planos con menos esbeltez, o sea, llegando a un piso menos, ¿no? Y él exigió y consiguió hacer el piso adicional, y es por eso que es un mirador gallardo, ¿no? Inclusive se expuso ahora a principios de este año en la galería municipal una obra de un escultor interesante que mezcla cosas, por ejemplo, un tranvía con los que se están colgando a la cola del tranvía, no sé si acá hay gente que se acuerda de eso, mezclado con balcones coloniales. Y una de las esculturas que se ha quedado en la municipalidad es un pedazo de hacho mezclado con la torre de Ingunza, porque han sido prácticamente, las dos cosas han conformado una unidad. Bueno, ha sido una linda presentación. De parte de nuestro alcalde Rafael López Aliaga, que siempre está muy interesado en todo lo que es nuestra ciudad, por supuesto, y los avances en infraestructura y todo lo demás, y en cultura, por supuesto. Así que los libros, los que están listos, se empiezan a vender acá y después se continúan vendiendo todos, por supuesto, ¿no? Así es. Así que los invito a atenderlos, como han dicho, uno por uno. Estos 5 libros son parte de nuestra ciudad. Felicitaciones. Para los que quieran el libro, lo van a estar vendiendo, y el Mirador de Ingunza, que por un tema de imprenta no ha llegado, pero ya dan sus datos, y a partir del día jueves ya está llegando el libro, incluyendo el de Cultura Lima, que ya también está, y también les haremos llegar la próxima invitación, porque cada libro se va a presentar en un lugar específico al contexto del libro, y van a estar todos invitados. Gracias a todos y muchas gracias desde la Gerencia de Cultura. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas. Una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el stand 129A. Frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.